Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Pinjas, porción número 41 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Porción Finés va a hablar desde el capítulo 25 del libro de Números hasta el capítulo 30, versículo 1 de este libro de Números, y va a hablar precisamente de ese pacto de paz que se hace con Pinjas o Finés. Va a hablar también de las hijas de Zelofehad, va a hablar de las leyes de la herencia, del censo que se hace allí nuevamente en el pueblo de Israel, de cómo se va a repartir la tierra por suertes, y también va a terminar hablando de todas las fiestas, de las altas fiestas bíblicas. Entonces, ¿qué podemos aprender principalmente de esta porción? Es una porción donde realmente la mujer tiene mucho protagonismo, la voz de la mujer tiene mucho protagonismo. Si recordamos en la porción número 40, donde hablábamos de Bilán y de Balac, donde vimos toda esta historia donde el pueblo cae, hay una peste, mueren esos 24.000, es justamente porque hay una mezcla entre lo santo y lo profano, entre las cosas que no son de Dios, y hubo una conspiración precisamente que tuvo este falso profeta para atacar al pueblo de Israel, y fue utilizar a la mujer para que el pueblo pecare. Entonces, si vemos aquí la historia de Cosbi, que fue usada para llevar a los hijos de Israel hacia la idolatría, hacia lo que aquí lo nombran Baal Peor, que es esta deidad o esta figura que hacen pecar al pueblo de Israel. Dios entra en celos, empieza la peste, y este sacerdote Finés, matando a estas dos personas, tanto a esta persona de la tribu de Simeón como a esta mujer del pueblo de Madián, calma la peste, calma la ira de Dios. Pero vemos como aquí mismo dentro de la porción cambia también la voz de la mujer, ya no para hacer algo negativo, como es infundir hacia el pecado, sino para hacer algo positivo. Y hablamos de las hijas de Zelofehad. Estas mujeres, cuando se hizo las leyes de la tierra, levantaron su voz y dijeron: no nos parece que las leyes de la tierra solamente sean para hombres, sino que también deberían incluirnos. Dios habla a Moisés, dice el versículo, y dice claramente ellas tienen la razón, están hablando bien, y la ley tiene que ser que la herencia se pase a los hijos, se pase a las hijas, y en caso de que la persona no tenga hijos, se le pasaría al hermano de esta persona, o si no hay hermanos, al pariente más cercano. Y esto también nos enlaza con lo que hace Ruth, la moabita, nuevamente Moab siendo redimido, cuando el pariente cercano, Boaz o Boz, en el libro de Ruth, le redime. Entonces vemos cómo la historia de la Torá todo el tiempo tiene ciclos. Vemos al pueblo de Israel en niveles de santidad muy altos, en niveles de queja, en niveles de pecado, pero siempre con una conclusión. Los ciclos deben ser concluidos. Y acá vemos el uso incorrecto de una mujer de Moab para llevar a Israel al pecado. Y en el libro de Ruth vemos a una mujer de Moab usada para después ser la abuela del rey David y enseñarnos que podemos adherirnos al pueblo de Israel, como lo dice Romanos 11, donde dice que se desgajaron las ramas para poder injertar contra naturaleza a aquellos que empiezan a creer en el Dios de Israel y que son nutridos por la savia del Mesías de Israel. Entonces, es impresionante cómo la voz de la mujer en esta parashá en especial es mucho más notoria, es mucho más presente. Y nuevamente enlazándolo un poco con las noticias actuales, vemos que en nuestro país, en Colombia, hubo un secuestro muy famoso de una mujer, de una perteneciente a las fuerzas militares, donde aún el Estado le acusa de que fue imprudencia de ella dejarse secuestrar con su hija. Pero vemos cómo el enemigo ataca a la mujer.
ataca la voz de la mujer, y no es que estemos haciendo un discurso feminista, sino estamos hablando del poder, de lo que tiene una mujer en la construcción del hogar. La mujer sabia edifica su casa. De hecho, si vamos a ir al hebreo, la palabra mujer se dice ima y la palabra pueblo se dice umá. Solamente cambian dos letras, son muy similares en su pronunciación, y de hecho umá es de donde viene la palabra humanidad. Entonces aquí vemos que la importancia de la construcción social que tiene la mujer es que nuestras tradiciones, nuestras culturas vienen desde casa, y la mujer es quien cría a los hijos, que está más cercana, más próxima, y les enseña esas primeras cosas. Y sabemos que la educación no la da diferentes entes, pero en este caso la educación en casa hace primordial el qué va a hacer esa persona hacia futuro. ¿Sí? Podemos tener instituciones, universidades, pero la educación en casa es muy importante, y la voz de la mujer es muy importante, claramente apoyada por una familia constituida, por un hombre que también aporta allí y que tienen como esa interacción. De hecho, los nombres en hebreo, tanto para hombre como para mujer, teniendo la diferencia de las letras que aparecen allí, forman un nombre de Dios que se utiliza con dos letras. Entonces aquí lo que vamos a ver es que debe haber una unidad familiar y no se debe opacar al uno o al otro. Y es lo que nos muestra como tal esta porción. ¿Qué continúa diciendo esta porción? Habla de un censo. Y como sabemos que el pueblo de Moab no iba a ser destruido, se hace nuevamente un censo de guerra de los mayores de 20 años. Como ya habíamos hablado anteriormente de los censos, de que los sacerdotes eran a los 30, las personas para el ejército arriba de los 20, y el Señor manda a herir a Moab, no a destruirlo, porque sabemos que va a llegar Ruth la Moabita. Y empiezan a hacer estas leyes de repartición de herencias, que es cuando aparecen estas hijas de Zelofefat. Se hace las leyes de la repartición conforme a la cantidad de familias que quedaron acá, y si vemos, el argumento que tenían estas mujeres era: nuestro padre murió por su propio pecado, él vagó en el desierto a los 40 años, murió por su pecado, pero nunca se unió a la rebelión de Coré, no se unió a las quejas. Era una persona que también había hecho algo santo para heredar a sus hijas algo santo. Y esto es algo importante de los padres. Debemos heredar no solamente bienes materiales, sino que debemos heredar bendiciones. ¿Y cómo heredamos esas bendiciones? Cumpliendo Torá. Tú cumples Torá, tu hijo recibe también las bendiciones. Recordemos lo que hablan los 10 dichos. El Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación, más a los que le aman por millares. Entonces aquí lo que debemos tener en cuenta es eso: seamos padres de bendición, hijos de bendición, levantemos nuestra voz con los argumentos de la santidad, de que tenemos este favor. Claramente la salvación es un regalo que nos da el Eterno, es un precio que pagó Dios por nosotros, pero también debemos tener en cuenta que aquel que no cumple Torá, que aquel que no cumple mandamientos, pisotea la sangre. Si ya eres perdonado de un pecado, no lo vuelvas a hacer, porque estás pisoteando ese regalo que se te dio. Aquí las hijas de Zelofefat hablan de su padre y dicen: él cometió su pecado, se dejó contaminar por el informe de los espías, murió por su tiempo, por su pecado, pero no se unió a las rebeliones. Y eso me lleva a que solamente 2 personas se libraron de esa muerte de los 40 años en el desierto, y fue Josué y Caleb. En esta porción se establece a Josué como líder de la nación, un poco preparando lo que va a suceder más adelante, que va a introducir a las personas a la tierra de Israel, a hacer la conquista de todos los pueblos cananeos, de los que pues ya veremos más adelante. ¿Y cómo termina esto? Venimos de una porción donde hay peste, ruina, y empiezan a haber censos, victorias militares nuevamente, y ¿qué afianza al pueblo judío? Sus fiestas. ¿Qué convocaciones hace el mismo Dios? Las altas fiestas. Y nuevamente empieza a hablar
de Yom Teruah, empieza a hablar de Sukkot, empieza a hablar de los 7 días, de los sacrificios que se iban a hacer en la fiesta de Sukkot, y termina aquí esta porción de Pinjas. No se habla mucho del personaje, el nombre de la porción, porque solamente es al inicio, pero vemos que hay un pacto de paz con Pinjas, o con el sacerdote Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, o sea, nieto de Aarón, que va a hacer un pacto de paz de sacerdocio perpetuo. Un acto que hagamos para el Eterno es un acto que el Eterno guarda en su corazón y que nos dará recompensa de esto. No solamente debemos hacer actos buenos por recompensas, sino por precisamente esto, por el honor del nombre de Dios, por el celo de las cosas buenas, por la familia, por nuestra sociedad, porque podamos surgir y podamos realmente encaminarnos a una sociedad de valores, a una sociedad que use todos sus elementos de forma positiva, que no utilice argumentos para dañar a la sociedad, que no utilice lo bueno para hacer y llevar a las personas a las cosas malas, sino que siempre hagamos las cosas por honor al nombre de Dios. Eso sería la reflexión del día de hoy. Agradezco a cada uno de ustedes por levantar su voz, por permanecer en la Torá, por permanecer cumpliendo mandamientos, y que cada una de las cosas que ustedes hagan por el honor de Dios sea recompensada por aquel por el que ustedes hacen las cosas, que es el Eterno, Dios mismo. Shabbat Shalom.